Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, bueno, perfecto. Bueno, hoy, de acuerdo a lo que estaban viendo conmigo, vamos a continuar con la bolilla 3. Estoy mirando el programa, punto 4, que es la continuación de derechos de la personalidad, ¿sí? Ya habíamos visto lo que significaba el derecho a la personalidad, o derechos personalísimos. Habíamos visto la naturaleza jurídica, la clasificación, todo lo que encierra o constituye la bioética en estos temas. Son temas muy sensibles. Acerca también de las directivas médicas anticipadas, el consentimiento informado, las prácticas prohibidas. Bueno, todo lo que estaría dentro de la inviolabilidad de la persona humana y respeto a su dignidad. Así que bueno, vamos a continuar con el PowerPoint y luego vamos a hacer un pequeño descanso y continuamos luego con lo que sería el Estado, que se encuentra, estoy mirando el programa, en la bolilla número 6, que comienza con el punto 1, Estado. Después ahí las bolillas 4 y 5 estaban viendo con el doctor Ashis, al igual que estaba con el tema de atributos de la personalidad, que es el último de la bolilla 3. ¿Sí? Eso sería en cuanto a el programa. Bueno, ya les coloqué en el aula virtual el aviso del parcial y el recuperatorio la fecha. También hoy les voy a publicar que va a ser oral y los temas van a ser hasta patrimonio. Luego les voy a igual a hacer el aviso por el aula virtual, en los avisos que les llegan por correo electrónico. Bueno, ahora, acto seguido, vamos a comenzar con el PowerPoint. Ustedes me dicen si se ve, como siempre, porque saben que yo no puedo ver el chat cuando estoy exhibiendo el PowerPoint. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces, volviendo, punto 4, unidad 3, sería la continuación de derechos de la personalidad o derechos personalísimos, los llamados así. Nosotros en el artículo 52 vemos lo que sería la afectación a la dignidad, ¿sí? Y el artículo nos establece que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, en la honra, en la reputación, en la imagen o en la identidad, o de que cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos conforme a lo dispuesto en el libro tercero, título quinto, capítulo 1. Bueno, nosotros en la clase pasada ya habíamos visto todo lo que sería los artículos que están a partir del 51 en lo que sería bajo el título de derechos personalísimos o derechos de la personalidad en el código, y este es el artículo 52. Cuando nos dice allí que todos esos aspectos, lo que podría ser a nivel personal o a nivel familiar, en cuanto a la reputación, la imagen, la identidad, conforma la dignidad que vendría a ser el género, y cada una de esos aspectos, cada uno de esos aspectos son las especies, ¿no? Dentro de lo que sería la dignidad de la persona, y afectar
a esa dignidad sería, es como ir en contra de lo que sería el derecho que uno tiene a la dignidad, al derecho a tener una intimidad personal y familiar, a tener una buena reputación, siempre y cuando uno sea una buena persona, ¿no? La imagen de uno, ya sea la imagen por videos o también la voz, está contemplado, la identidad que habíamos hablado acerca de las personas adoptadas y también lo que habíamos comentado, que comentó una alumna acerca de la época de la dictadura, que hay un derecho a esa identidad. Si es menoscabado, si son menoscabados esos aspectos, estaríamos frente a lo que sería la afectación a la dignidad. Y entonces la persona que lo sufre puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, y ese libro que se encuentra citado es el de derechos personales. Y si ustedes van al código, el libro tercero, título 5, capítulo 1, son las disposiciones generales de la responsabilidad civil. Todo lo que sería lo punitivo, la función resarcitoria, son varios temas que hablan de esa responsabilidad y cómo son los daños para la reparación, los daños resarcibles, cuando hay responsabilidades directas por el hecho de terceros, con intervención de cosas o actividades, con supuestos especiales de responsabilidad, cuando hay una responsabilidad colectiva, cuando hay una responsabilidad anónima, todo eso está en ese libro del código, como los ejercicios de las acciones de responsabilidad, las acciones civiles y penales, todas se encuentran en ese capítulo 1 del título 5 del libro tercero de Derechos Personales. Entonces, allí está detallado cómo se responde por esos daños ante el reclamo y ese derecho a reclamar por la afectación de la dignidad. Luego, en cuanto al derecho a la vida que pide el programa, el derecho a la vida es el derecho que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva, que se le reconoce, y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones, sean estas gubernamentales o no. Nosotros tenemos dentro de lo que sería los tratados internacionales, todo lo que es el derecho a la vida está establecido en los pactos, tratados, convenciones de derechos humanos que se encuentran en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Esos tratados que en el año 1994, a través del Pacto de San José de Costa Rica, forman parte de lo que sería la Constitución, tienen artículos, por ejemplo, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces, están receptados en las leyes argentinas todos estos tratados con esos artículos, ¿verdad? Y como vimos en la primera clase o en la segunda, cuando estaba presente lo que es la pirámide de Kelsen, en donde en la punta, digamos, en el vértice de arriba, en la cima, en el cono superior, se encontraba este bloque de constitucionalidad, que es la Constitución Nacional, junto con esos tratados internacionales. Por ende, ninguna ley, ningún acto puede contrariar ese principio, estos principios que se encuentran en los tratados, estos artículos, o sea, esta protección que se hace a la vida, desde ningún punto de vista. O sea, el derecho a la vida en nuestro ordenamiento jurídico también se protege
y no solo desde el nacimiento, sino también desde que el niño es concebido. También el Código Penal castiga el homicidio, el aborto, con las excepciones que ustedes saben que hay, y cualquier atentado contra la vida ajena. Después tenemos dentro del campo del derecho laboral o del derecho del trabajo la indemnización por muerte, como con un valor económico, o sea que es tarifada, y en el artículo 1741 del Código Civil y Comercial se establece que si de un hecho resulta la muerte, están legitimadas para reclamar las indemnizaciones, estas que les estaba hablando, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivan con el fallecido, ¿no? Quienes convivían. Entonces, dentro de las aristas que se encuentran del derecho a la vida, este tema del aborto es fundamental porque, bueno, hay gran parte de la doctrina y también de la población que están a favor y en contra del aborto. Por eso, digamos que hasta ahora es lo que la norma dice. Cuando se considera un aborto punible y cuando no, ¿sí? O sea, como que hay excepciones, y también, además de las del Código Penal, hay jurisprudencia al respecto, ¿sí? Por ejemplo, cuando es un aborto terapéutico, sería exceptuado, que, digamos, esto lo dictamina un médico, ¿verdad? Cuando está en peligro la vida de la mujer, y también cuando es producto de una violación que, bueno, el código dice a una mujer idiota o demente, que es jurisprudencia que sin ser una persona con esas características, directamente también hay un grado de punibilidad. También con respecto a las menores de edad, hay otra calificación de tipos penales, pero con el tema del aborto, en las noticias, eh, el conflicto que se suscita y la falta de legalidad, ¿no? Y también se suma que hay a partir de los 16 años, lo que habíamos visto acerca de las decisiones que puede tomar un menor respecto de su cuerpo. Entonces, una madre no podría, es decir, después de los 16 años, negarse, o sea, creer directamente que se produzca si esa menor de edad de 16 años no quisiera. O sea, es bastante álgido el tema, estos son temas bastante sensibles y desarrollados en los libros. Así que bueno, nosotros con esta virtualidad y con las clases no podemos profundizar, pero sí estamos tocando, digamos, los temas que tienen que ver con lo que sería el derecho a la vida. Respecto de la eutanasia, que consiste en provocar la muerte de quien padece grandes sufrimientos, como enfermedades dolorosas, terminales e incurables, para evitarle dicho sufrimiento, en Argentina no está autorizado. Quien ocasione la muerte de otro, digamos que incurre en el delito de homicidio, aunque el paciente esté pidiéndolo para evitar un sufrimiento. En el artículo 56 se prohíbe los actos de disposición sobre el propio cuerpo y en el 60 se dispone que las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. O sea que allí tenemos la regulación del código también. No obstante, eso, sabiendo que hay dos tipos de eutanasia en la clasificación, una eutanasia que es voluntaria, que se divide en voluntaria pasiva y voluntaria activa, es decir, que el paciente puede pedir que si es pasiva,
directamente se eliminen los medios para mantenerlo vivo, como puede ser una medicación, un tratamiento, pasiva y activa, ¿sí? O bien que pida que se le inyecte o tomar algo para provocar la muerte. Y la eutanasia involuntaria sería una eutanasia en la cual el paciente no se encuentra con el discernimiento, puede ser una persona que directamente está con un respirador o con vida vegetativa. De todas maneras, nuestro código, en el artículo 56 y 60, nos está diciendo claramente que esto está prohibido. Pero tenemos, por un lado, la ley 17.132, son las reglas para el ejercicio de la medicina, en las que el médico debe hacer debe hacer todo lo necesario para prolongar la vida del paciente, ¿sí? Acá vamos a sacar, ahí está. Y luego, ahí les coloqué la ley y dónde está el link de Infoleg para que ustedes, si quieren, puedan tenerla como para cuando la necesiten y también si la pueden ver a fondo el que esté interesado. Pero lo que quería decir es que el médico debe hacer todo lo necesario para prolongar la vida del paciente por un lado, con esa ley, y con la 20.742, el paciente tiene en su relación con los profesionales, también se establecen normativas. Allí también les coloqué el año y el link para que lo puedan buscar. Y esa ley es la llamada muerte digna, que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. O sea, como ven, ustedes acá, el paciente tiene una enfermedad que sea irreversible, incurable, que esté en un estadio terminal o que haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, puede pedir rechazo o aceptación de determinadas terapias o procedimientos médicos. O sea, ven, por un lado nosotros estamos viendo que el médico tiene que hacer todo lo necesario para prolongar la vida del paciente. Y en el artículo 56 y 60 se dispone que las directivas, fíjense acá, en el 60 se dispone, esto que les estoy señalando, que las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas, y por otro lado, la ley 26.742, que es una modificación inclusive de otra ley que había, que es la 26.529, aquí se las estoy seleccionando, establece en esos derechos que tiene el paciente con respecto a los profesionales y a las instituciones de salud, lo que dice aquí, que tiene el derecho, aquí les estoy seleccionando, a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de voluntad. Esto está criticado por la doctrina. Dicen que esta ley en realidad es una ley ambigua y también es una ley incompleta. Y por otro lado, además de decir eso, estaría dando pie a lo que sería esta eutanasia, la voluntaria pasiva, que, como ustedes bien estuvieron viendo en la clase pasada conmigo, y hoy, que el artículo 60 se dispone que las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Por lo tanto, bueno, hay un conflicto entre lo que sería esta ley 26.742 y hay una crítica por parte de la doctrina.
Vamos al otro tema, que son actos de disposición sobre el propio cuerpo, ¿sí? Es el tema que sigue en el programa, a ver, me estoy fijando en el programa, el derecho al cuerpo e integridad corporal. Y aquí vemos el artículo 56, ¿sí? Donde están actos de disposición sobre el propio cuerpo, diciendo que están prohibidos todos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres. ¿Sí? O sea, todos aquellos actos de disposición del propio cuerpo, que es mi cuerpo, que me ocasionen una disminución permanente en mi integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, están prohibidos esos actos de disposición. Pero hay una excepción en el código, que son cuando son requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona. Y también excepcionalmente de otra persona, cuando la otra persona, se acuerdan que habíamos visto un artículo que daba las directivas anticipadas, y cuando se encontraría en estado inconsciente, o sea, puede ser en vida vegetativa, como estábamos diciendo, puede otra persona resolver por ella, y de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Esa sería la excepción. Luego, la ablación de órganos para ser implantados en otra persona se rige por la legislación especial, ¿sí? Que es la de trasplante, la ley de trasplantes de órganos. La ley de trasplantes de órganos, tejidos y células es la 27.447, publicada en el 2018. Acá les coloqué el infolé. Y esta ley tiene por objeto regular todo lo que sería de actividades vinculadas a la obtención y utilización de lo que son los órganos, tejidos y células de origen humano en todo el territorio de la República Argentina. Es una ley nacional, incluyendo lo que es para investigación, promoción, donación, extracción, preparación, distribución, el trasplante y su seguimiento. ¿Sí? Acá es muy interesante esta ley para que la puedan profundizar. También tiene una reglamentación la ley. Acá les coloqué cuál es el sitio, con el link para encontrarla más rápido. Y este decreto 26/2019, como ustedes saben, las leyes son reglamentadas por decretos. Esta es la reglamentación de esa ley 27.447 sobre trasplante de órganos, tejidos y células. Respecto también, en cuanto a lo que sería el derecho al cuerpo e integridad corporal, tenemos que hablar de lo que sería la identidad de género. Nuestra ley 26.743 del 2006 de identidad de género, acá es la ley 26.743, y establece el derecho a la identidad de género de las personas. Lo que sería dentro de esta ley, hay un artículo que es el número 2 donde nos define qué es la identidad de género. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Entonces es como se percibe una persona. Una persona puede estar en un cuerpo de una mujer y percibirse como un hombre, sentir como un hombre, y viceversa, estar en el cuerpo de un hombre y sentirse mujer. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos también, o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. Y también incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Aquí tenemos una elección de las personas, una libertad en lo que es el derecho a nuestro cuerpo y a nuestra propia integridad corporal. Tenemos otra arista que son las intervenciones de contracepción quirúrgica, ¿sí? Es la ley 26.130
que se establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas ligadura de trompas de falopio, ¿sí? Y lo que es la vasectomía, que son las ligaduras de conductos deferentes en los servicios de sistema de salud. Esta ley nos contempla esa temática y todo lo que sería respecto a las excepciones, el consentimiento informado, la cobertura, objeción de conciencia, todo lo relativo a esta clase de intervención quirúrgica, ¿sí? Luego, en cuanto a la donación de sangre, tenemos la ley 22.990, que es el régimen normativo con alcance general para todo el territorio de la República, tendiente a regular las actividades relacionadas con la sangre humana, sus componentes derivados y subproductos, ¿sí? A los efectos del cumplimiento, dice el artículo 13 de la ley, de las disposiciones de la presente ley, la autoridad de aplicación y las autoridades jurisdiccionales fomentarán y apoyarán la donación de sangre humana mediante una constante labor de educación sanitaria sobre la población. A la vez deberán difundir en forma pública y periódica a través de los medios de comunicación masiva a su alcance los procedimientos a seguir por la misma para subvenir a sus necesidades de sangre humana, componentes y derivados. O sea que queda expresamente, dice, establecido que la extracción de sangre humana solo podrá efectuarse en los bancos de sangre legalmente autorizados y habilitados por la respectiva autoridad de aplicación. O sea, también es una ley muy interesante para profundizar. Y como habíamos visto con una compañera la clase pasada, me preguntaba acerca de cuando, por razones de religión, que creo que son los testigos de Jehová, están en contra de lo que serían transfusiones de sangre. Justamente ahora, el 31 de octubre de 2020, hubo un fallo acá en Comodoro Rivadavia, muy interesante, un fallo judicial que autoriza una transfusión de sangre a un menor de edad. El pedido fue planteado por un sanatorio de la ciudad y ante la negativa de la madre del paciente por motivos religiosos, la jueza de familia María Marta Nieto, que es docente nuestra, en nuestra casa de los estudios, en el tercer año ella es profesora de Derecho Procesal Civil y Comercial. Entonces, esta jueza resolvió en las últimas horas del día 31 de octubre, que fue me voy a fijar en el almanaque, el sábado. El sábado. El sábado, yo pensé que había sido... Profe, el sábado fue. Sábado, fíjense, antes de ayer, chicos, es noticia fresca. Yo pensé que era el viernes, el sábado, y bueno, ella autoriza la transfusión de sangre a un menor de edad quien padece un severo cuadro de anemia debido a heridas sufridas en un incendio. La resolución se tomó a partir de la negativa de la madre del menor a prestar la debida autorización con el procedimiento por motivos religiosos. Y allí tienen el link, por si lo quieren leer con mayor profundidad. Luego, el programa nos pide los actos peligrosos. En los actos peligrosos es el artículo 54 de nuestro Código Civil y Comercial. No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización, excepto y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias. Es decir, que esto lo que nos está, a lo que se está refiriendo, hace referencia, es a que no puede en un trabajo exigirnos hacer un contrato, firmar un contrato y que el objeto sea un acto peligroso
para lo que es la vida o la integridad de una persona, como por ejemplo cuando las personas que trabajan en el petróleo o en empresas no tienen los medios de seguridad o no se dedican a ese tipo de oficio o profesión. Si es una actividad habitual, que se adoptan las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias, sí se puede aceptar y se puede exigir ese cumplimiento y se puede hacer un contrato, ¿verdad? Acá les colocaba este tipo de deportes extremos, sí se pueden hacer mientras que sea de la actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias. O sea, si un obrero de la construcción o una persona que es electricista o una persona que trabaja en boca de pozo en el petróleo, que son actividades de riesgo muchas veces, se pueden aceptar siempre que se adopten esas medidas de prevención y seguridad, si no, no es exigible el cumplimiento. Respecto a lo que es la protección de la vida privada, el artículo es el 1770 del Código Civil y Comercial en la protección de la vida privada. Este lo habíamos visto muy por arriba cuando hicimos la clasificación, ¿se acuerdan de los actos, de los derechos, perdón, personalísimos? El que arbitrariamente se mete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades si antes no cesaron y a pagar una indemnización que debe fijar el juez de acuerdo con las circunstancias. Y esto también tiene que ver con lo que sería ese título 3 que les comenté antes, respecto a, libro 3. El libro 3, lo que sería de la responsabilidad civil. ¿Se acuerdan que cuando recién comenzamos con el artículo de la dignidad, hicimos mención que donde está el título 5 del libro 3, capítulo 1, es todo lo que se refiere a lo que es responsabilidad civil? Bueno, aquí también lo comprende en cuanto a resarcir los daños causados a través de una indemnización, ¿sí? Y acá además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación. Porque si vos estás queriendo proteger tu vida, vas a querer que se publique una sentencia, y depende del caso, porque si es algo que vulneró tu intimidad y te están, o sea, habla mal de vos, así para decirlo en forma clara, por supuesto que vos vas a querer que públicamente también haya una sentencia donde te limpien el nombre, por así decir. A eso me refiero. Pero si no, no vas a querer, porque vas a querer que esta zona de la vida privada se mantenga en la intimidad. O sea, solamente, digamos, es para que es de una forma resarcitoria. Por eso esto depende del caso, ¿sí? Y ustedes ¿qué están viendo en constitucional, en derecho constitucional? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué temas están viendo? ¿En derecho constitucional, chicos? Sí, buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Sí, estamos viendo el control constitucional, todo lo que es la parte orgánica, dogmática. Pero en el punto este que usted está tratando todavía no llegamos. Ah, bueno. Profe, Sí. lo que vimos la última vez fue un poco sobre la separación de los derechos y vimos también los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.
Ajá, ajá. Eso Bueno, fue lo último. perfecto. Porque vieron que nosotros vemos mucho de constitucional, inclusive conmigo vieron lo que es la constitucionalización del derecho privado. Entonces, como que la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial están continuamente en relación. Y con respecto a lo que sería el artículo 18 y 19, el artículo 18 habla del domicilio y que dice que es inviolable nuestro domicilio, como también la correspondencia, los papeles privados, y que hay una ley que va a determinar en qué casos y que, con qué justificativos podrá procederse a un allanamiento y ocupación que siempre es por una sentencia judicial, o sea, una orden judicial. No se puede, el domicilio es inviolable, si no es por una orden judicial no pueden entrar a tu casa. Y las acciones privadas, y bueno, el artículo 19 que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Estos dos artículos tienen que ver con la protección al derecho de la intimidad. Uno, con respecto al domicilio nuestro, y otro, a todas las acciones que nosotros hagamos puertas para adentro de nuestra casa, siempre y cuando no estemos ofendiendo el orden y la moral pública, ¿no? O no estemos causando un perjuicio a una persona de nuestra familia, ¿sí? O a un menor de edad, o a cualquier otra persona de la familia. Entonces, por un lado, el artículo 18, esto de la Constitución Nacional, nos dice que el domicilio es inviolable. Y por otro lado, dice que las acciones privadas nuestras, de las puertas para adentro, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. No pueden ser juzgadas por los magistrados, sino están reservadas a Dios, dice la Constitución. Bueno, eso es la vinculación que hay entre lo que sería el Código Civil y Comercial de la Nación con nuestra ley madre, que es la Constitución Nacional, que más allá del constitucionalismo del derecho civil, por supuesto que ante la pirámide de Kelsen y la pirámide donde está en la cúspide la Constitución y que ninguna norma inferior o acto puede ir en contra de ella, por supuesto que la tenemos que tocar también. ¿Sí? Tenemos que hablar de lo que dice la Constitución en los temas. Inclusive nosotros tenemos una ley que es la 26.061, que es el derecho, en el artículo 22, habla, por empezar, el tema es la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Acá nosotros vemos que en el artículo 22, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, o sea, a los niños, niñas, niños y adolescentes, ¿sí? A través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes, o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. O sea que acá tenemos también lo que sería un manto de protección al derecho a la intimidad, a la dignidad, a la imagen de estos niños, ¿sí? Niños, niñas y adolescentes. En cuanto a lo que sería la protección, la extensión de lo que es la protección del derecho a la intimidad, tiene que ver con el secreto o reserva de los actos de la vida, la salud, el embarazo, las relaciones conyugales y paterno-filiales, los sentimientos religiosos, los recuerdos personales. Luego, lo que sería el secreto de la correspondencia y los papeles privados, como dijimos recién, que se entiende a las comunicaciones de todo tipo, incluso por medios electrónicos, o sea, los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp, de Instagram,
de cualquiera de las redes de Facebook, de Twitter, son secretas en cuanto a los mensajes que nosotros enviamos en forma privada. No pueden ser vulnerados, no pueden vulnerar esa privacidad. La privacidad del domicilio, como dijimos, nadie puede entrar al domicilio sin la orden de un juez. El derecho a la imagen impide que otro capte o difunda nuestra imagen o por cualquier medio. Este derecho ha ido adquiriendo autonomía, o sea que este derecho a la imagen, aparte de estar dentro de lo que sería el género de la intimidad, también es de gran relevancia verlo y profundizarlo independientemente. Y el derecho al secreto profesional. Tenemos derecho a exigir a nuestro abogado o al médico que guarde secreto sobre aquello que le confiamos. Eso sería, digamos, cada uno de los puntos que abarca la extensión de la protección o el ámbito de tutela. Esto es tuitivo, quiere decir es tutelado, protegido por el derecho, ¿sí? A nuestro derecho a la intimidad, que lo que abarca son todos estos temas. Nosotros acá les coloqué aprovechando la virtualidad y también sacando el jugo de lo mejor de ella, les voy colocando imágenes como para poder ayudarlos a seguir, primero estar atentos y después también para que se puedan acordar cuando estudian, ¿no? Lo que sería el derecho a la intimidad, a nuestro hogar, si estamos con una pareja, si tenemos un embarazo, o que reproduzca nuestra voz. También cuando hablamos con el médico acerca de nuestra salud, ese derecho que tenemos a que el médico no divulgue. El derecho, digamos, también a la privacidad de nuestro celular, de nuestra computadora, que nadie se meta en nuestras cosas, ¿no? Íntimas, en lo que nosotros escribimos, y en nuestra casa, ¿verdad? En el interior de nuestra casa. ¿Qué pasa? Nosotros, todo esto que es de la privacidad nuestra, se encuentra siempre en conflicto permanente con lo que es la libertad de prensa y de información, con lo que es la crónica histórica, el humor, la caricatura, ¿verdad? O sea, son dos derechos que siempre están en puja y como que están en una balanza, cuál es, por supuesto, que el derecho, entre comillas, a ganar, ¿no? A la libertad de prensa. La protección de la vida privada en ambientes digitales también estaría amenazando, digamos, este derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque no hay una regulación específica. Hay en países latinoamericanos que sí, otros que están tratando de presentar proyectos para que a nivel constitucional haya una protección a toda lo que se ayornar los tiempos a lo que está sucediendo. Hay mucho vacío legal en lo que es el Internet. ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que no se puede ver? Hay mucha libertad y estaría muchas veces vulnerando esta reserva que tenemos del derecho a la intimidad. Entonces, tenemos, acá vamos a analizar estos gráficos. La libertad de prensa y de información, que estaría de este lado, ¿ven? Acá alguien con la camarita, con los micrófonos, la libertad de expresión, una cámara de fotos, y del otro lado lo que sería nuestra vida privada, y cuando alguien tiene que directamente no inmiscuirse en la vida privada de la persona y como que hay una cerradura, ¿verdad? Es la zona, digamos, de intimidad.
frente a lo que sería la libertad de prensa. Y en este dibujito también, como que está graficado el candado, el cierre, el micrófono, ¿sí? Acá hay diarios, una lapicera para escribir, que sería la vinculación que existe entre lo que es la libertad de prensa y de información con la vida reservada de las personas. Y acá les coloqué una balancita como que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Y que no se pueden meter dentro de lo que sería la intimidad nuestra. También acá otro dibujito, lo mismo, que viene de el primer dibujito es en relación a esto, ¿no? La privacidad se encuentra en una suerte de conflicto permanente con la libertad de prensa e información, con la crónica histórica, el humor y la caricatura, y que dice el derecho al acceso a Internet y a la protección de la vida privada en ambientes digitales, también, digamos que hay una serie de imágenes que les busqué para ilustrar que el derecho al acceso a Internet y la protección a la vida privada en ambientes digitales también debe estar en equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día vemos muchas personas que tienen acceso a nuestra intimidad, que son los amigos de los amigos, por ejemplo, en las redes sociales. También se toman muchas fotos de bebés, que estaría, digamos, vulnerando la protección a los niños, a los bebés, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y por otro lado, nuestra privacidad de Internet, ¿sí? Nuestra zona de privacidad, ¿no? En que tiene que estar, hay un constante conflicto, y acá hay una suerte de vacío legal, ¿sí? O sea, como que ya los diversos estados están planteando dentro de sus constituciones regular lo que sería lo tecnológico, ¿no? El acceso a Internet. Como les decía, el derecho a la imagen se ha independizado y se ha profundizado. Por lo tanto, tenemos un artículo que es el 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. Pero hay excepciones. Como ven, siempre en los artículos vamos viendo que hay un principio general y excepciones al respecto. Las excepciones que nos encontramos en estos... Uy, se me fue. En este artículo son que la persona participe en actos públicos, que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario, o que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Y después, cuando hay personas fallecidas, pueden prestar el consentimiento a los herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad, por ejemplo, una albacea, y si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Luego, pasados 20 años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. En realidad, la reproducción ofensiva siempre, ya sea en el primero de los casos, cuando recién fallece la persona, también es prohibida, ¿no? Si vamos al caso. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de derecho a la imagen permitido, por ejemplo, si la persona participa en actos públicos. Fíjense que estas personas que se colocan acá no pueden luego reclamar que no querían estar en la foto. Derecho a la imagen permitido, por ejemplo, si existe un interés científico. Acá están tapados con con los tapabocas, pero con los barbijos, pero digamos, en la zona yo puedo reconocer a alguien de acá si estas personas son de Comodoro Rivadavia, pero también como está dentro de lo que sería el interés científico, sería que no podría reclamar la persona. Por ejemplo, si hay una reunión en una unión vecinal, por ejemplo, está permitido porque sería propio de sacar una foto para el interés general, ¿no? Luego, derecho a conocer los orígenes. En cuanto a derecho a conocer los orígenes, tenemos el artículo 596. Esto es lo que hablábamos de las personas que están adoptadas y personas
que fueron víctimas de la época de la dictadura. El artículo 596 del Código Civil y Comercial dice que hay derecho a conocer los orígenes. El adoptado, con edad y grado de madurez suficiente, tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción, y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos, o sea que puede acceder, ¿sí? Dice que se requiere la edad y grado de madurez suficiente, que esto nosotros, bueno, lo estuvimos viendo cuando en el código vimos los aspectos del niño en relación a la salud, pero también había un artículo que nos iba diciendo que hay un avance en el niño, en su evolución, y se tiene contemplada, al igual que lo contempla la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque en todo el código van a ver que se habla de que los menores deben ser escuchados por el juez. Si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención del equipo técnico interdisciplinario, acá se llama ETI, tiene una sigla ETI, del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración, y la familia adoptante puede solicitar asesoramiento en estos organismos, ¿no? En lo que sería el equipo técnico interdisciplinario, dentro de lo que serían las oficinas del juzgado. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a llegar hasta acá en lo que respecta a los derechos personalísimos. Dentro de unos minutos, más o menos, podemos descansar un ratito y a las 17:05, si quieren, o a las 17, nos vemos para ver estado. ¿Les parece? ¿Y 5 o a las 17? ¿Qué quieren? 5 o 10 minutos más. ¿10 minutos? Bueno, 10 minutos. Perfecto, en 10 minutos y 5 empezamos con estado, así descansan un poquitito. Bueno, acá estamos de nuevo. Ahora vamos a ver dentro del programa, fíjense, la bolilla 6. La bolilla 6 habla de estado. Y hoy vamos a ver los puntos 1 y 2 de la bolilla 6. Es uno de los atributos de la persona que viene, digamos, de la bolilla 3.5.
¿Lo ubican? Atributos de la personalidad. Dentro de esos atributos de la personalidad vemos el estado. ¿Sí? Nosotros, en relación a lo que sería Borda, si quieren la página, les digo cuál es, la 197 de Borda, y del libro de Rivera es la página 352. ¿Sí? Bueno, también les armé un PowerPoint para ayudar en lo que es la didáctica de la clase. Voy a compartir, otra vez ustedes me dicen si lo ven. ¿Se ve? Sí se ve, doctora. ¿Eh? Sí se ve. Ah, perfecto, gracias. Muy amable. Bueno, el estado, que es un atributo de la persona. Unidad 6.1, y vamos a poner acá, y 2. Y 2. Primero vamos a dar lo que es el concepto de estado. El estado de las personas es la posición jurídica, esta sería la palabra clave, posición jurídica, que ellas ocupan dentro de la sociedad, o también se podría decir que es el conjunto de calidades que configuran la capacidad de una persona y sirven de base para la atribución de deberes y derechos jurídicos. Nosotros, cuando damos conceptos, siempre fíjense que lo podemos dividir a veces en 2 o 3, y en la primera parte ustedes siempre tienen que acordarse que hay una palabra clave. Ustedes tienen que decir, tal cosa es, y hay una palabra clave. En este concepto, en esta definición, la palabra clave es la posición jurídica. Y después ustedes ven que dice que ocupan en la sociedad. O sea que hay una posición jurídica dentro de una sociedad, de un grupo de personas. Una posición jurídica individual de una persona dentro de lo que sería un grupo de personas que es una sociedad. Un grupo grande, ¿no? Que los grupos generalmente es el género y las comunidades son la especie, ¿no? Dentro de lo que sería la sociedad de Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Y después aquí también dice es, o sea, como que detalla un poquitito más, porque esta primera acepción o este primer concepto es un concepto bastante generalizado, bastante general. Si nosotros lo queremos profundizar un poquitito más, decimos que es un conjunto de calidades, y ahí tenemos la palabra clave de la segunda acepción, que configuran la capacidad de una persona, o sea, son parte, componen la capacidad de la persona. ¿Y para qué sirven? Sirven de base para atribución de deberes y derechos jurídicos. Nosotros permanentemente dentro de lo que sería nuestra carrera vemos derechos y deberes, derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque nosotros desde el primer momento planteamos que hay un derecho positivo y un derecho subjetivo, ¿no? Las dos caras de una misma moneda. Entonces nosotros en una de las caras tenemos el derecho jurídico y en la otra tenemos el deber o la obligación jurídica. ¿Sí? Nosotros tenemos diversas aristas o una clasificación o qué compone ese concepto de Estado. Compone, en principio, lo que es el derecho de Estado con relación a las personas consideradas en sí mismas. Puede ser una persona que sea menor o mayor de edad, un hombre o una mujer, sano o demente, profesional, militar, obrero, ¿sí? Que los tenemos aquí con relación a las personas consideradas en sí mismas, ¿sí? O también podemos ver
Con relación a la familia, en una segunda instancia, una persona puede ser casada o soltera, viuda o divorciada, padre o hijo de familia, pariente, y también nosotros somos, podemos ser hijos y podemos ser padres a la vez, podemos ser hermanos también. O sea que una persona tiene distintas, ¿qué? Distintas calidades, distintas calidades que figuran a la capacidad de una persona. O tenemos distintas posiciones jurídicas a la vez. Y luego tenemos la esfera con relación a la sociedad en que vive la persona. O sea que puede ser un nacional o un extranjero. O sea, con relación a la familia, podemos ser el padre, la madre, cónyuges, podemos ser convivientes, ¿sí? Esa relación de parentesco que tenemos con la familia de primer grado, esta con relación a la sociedad en que se vive puede ser personas nacionales de otros estados, de otros países, y puede ser un nacional argentino, una persona. O sea que, como verán, nosotros tenemos dentro de todos todos los aspectos, estas esferas, estos tipos de puntos de vista, tenemos posiciones jurídicas que ocupamos dentro de la sociedad y también son conjuntos de calidades que configuran la capacidad de una persona. ¿Mm? ¿Cuáles son los caracteres de ese Estado? Los caracteres del Estado son universalidad, correlatividad, oponibilidad, estabilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad o imprescriptibles. Universalidad quiere decir que todo emplazamiento familiar que genera un estado de familia no se limita a la filiación ni solo al matrimonio, sino que no es limitado, no tiene límites, es universal. Con respecto a lo que es la correlatividad, es lo que les decía recién, una persona puede ser a la vez hijo y puede ser padre, y a la vez hay una correlatividad entre lo que es el padre y el hijo, o entre los hermanos, o entre los cónyuges. Entonces, hay una correlatividad de una persona con la otra. Mi hermano es también, a la vez, del otro lado yo soy su hermana. El padre dice que es el hijo y el hijo dice que es el padre, y los cónyuges también tienen una relación correlativa entre ambas personas. Cuando nombramos la característica oponibilidad, es lo que nosotros hacemos valer ante todas las personas. Por eso erga omnes, recuerden que es un vocablo que quiere decir ante todas las personas, ante quienes pretenden desconocer o menoscabar nuestro estado, nosotros podemos demostrarle y hacer valer nuestro estado a esas personas. Ese efecto es oponible erga omnes, lo que se manifiesta a través del ejercicio de los derechos que de él emanan, o cuando medie su invocación ante quienes pretendan desconocerlo o menoscabarlo. En relación a la estabilidad, permanece hasta que un acto jurídico lo modifique, o sea, tienen una permanencia hasta que luego un acto jurídico lo modifique. Por ejemplo, un estado de matrimonio, un estado de cónyuge, luego puede ser cambiado, modificado por un divorcio, por un acto jurídico, ¿sí? O yo, por ejemplo, estoy con mis padres biológicos y me adoptan, a través de esa adopción cambia mi estado, mi posición jurídica en la sociedad, mi calidad cambia. Y respecto a lo que sería inalienabilidad, quiere decir que no se transmite por actos jurídicos.
Nadie puede ceder una calidad de esposo, por ejemplo, o de hijo. Y referente a la imprescriptibilidad, que el Estado es imprescriptible, es en el sentido que no se adquiere ni se pierde por el transcurso del tiempo. Pero ello no obsta a que, en beneficio de su estabilidad, ciertas acciones de Estado estén sometidas a plazos de caducidad. Por ejemplo, en una adopción simple, por ejemplo, o en una guarda, cuando hay una persona que es representante legal mío, pero va a estar por 6 meses. Tener con esos parientes. Entonces, si yo, mi pareja tiene Profe, se le había cortado. Nos quedamos en la imprescriptibilidad. imprescriptibilidad. Bueno, entonces, imprescriptible quiere decir que no se adquiere ni se pierde con el transcurso del tiempo, o sea, no hay un plazo. ¿Mm? Luego, el título de Estado. El título de Estado tiene que ver con los actos jurídicos o acontecimientos. Ya vamos a ver en la segunda parte de la materia lo que es un acto jurídico, ¿sí? Que es un acto lícito voluntario que tiene como fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de derechos u obligaciones jurídicas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ustedes por ahora quédense con que el acto jurídico es un acontecimiento, un acto que causa el emplazamiento en el estado de familia y constituyen
el título del estado de familia en sentido material. Un acto jurídico, por ejemplo, es el matrimonio. Disculpe, doctora, va a tener que volver a compartir la pantalla. Ah, bueno. Tenés razón. Yo en otros momentos, a ver, lo tengo que bajar primero, ahora lo comparto. Ahora sí, a ver, ventana de aplicación. ¿Se ve ahora? Sí, profesora. Bueno. En referencia entonces al título de Estado, como les decía, causa el emplazamiento en el estado de familia y constituyen el título de estado de familia en sentido material los actos jurídicos, ¿sí? Los actos jurídicos, como el matrimonio, les decía recién, causan ese emplazamiento en el estado de familia. O sea, como que tiene que haber en los hechos un acontecimiento, como lo es un acto jurídico, que me emplaza a ese estado de familia. Por ejemplo, un acto jurídico es la celebración de un matrimonio, ¿sí? Entonces, yo soy la novia de una persona y luego, cuando contraigo matrimonio, cuando celebro matrimonio, que es un acto jurídico, ese acto, al firmar, me emplaza como estado de cónyuge. ¿Se entiende? Esa constitución es, primero, en estado material, y estos actos deben estar asentados después en el registro civil, en el documento público que se llama partidas, que son los títulos formales del estado de familia. Entonces, primero, para que haya un emplazamiento en el estado de familia, tiene que haber un acto jurídico, un acontecimiento que me coloque a mí en ese estado de familia, me emplace, por ejemplo, en este caso que hablábamos, en el estado de cónyuge, ¿sí? Y luego, una segunda parte es que se registre a través de una partida y se le dé formalidad, porque en el acto mismo hay un estado de familia, pero en sentido material. Para que esté en sentido familiar y se formalice, debe estar inscrito en lo que sería en el registro a través de las denominadas partidas, ¿sí? También puede haber una sentencia judicial que recae en una acción de Estado, por ejemplo, que reconozca la existencia de una filiación, constituye un título suficiente de estado de familia. Si una persona, un padre, reconoce a un hijo, hay una existencia de una filiación y hay una sentencia judicial
que dice que ese hijo tiene como padre esa persona que lo reconoce. Pero luego hay que inscribirlo también en el registro civil para que también se dé publicidad y se formalice ese estado, ¿sí? Ese estado de familia que es adoptado. Entonces, ese título constituye el medio de prueba, el título es la partida, que está, ese acto jurídico está registrado en el registro civil y se elabora una partida que va a ser el título que constituye el medio de prueba a los efectos de oponibilidad erga omnes, cuando yo lo quiero hacer valer ante todos a ese estado que tengo, por ejemplo, de cónyuge o de adoptado, en estos casos, en los ejemplos que les di. Y solamente se prueba exclusivamente con en principio con las partidas que acrediten este vínculo, ¿sí? Esta posición de Estado. En cuanto a lo que sería la posesión de Estado, ¿en qué estado de familia? Sin que la persona tenga título para ese estado. O sea, este título del registro no lo tiene, pero está como disfrutando, como teniendo un uso y goce, como se dice, entre comillas, de esa posesión y no tiene el título. Y acá hay un ejemplo, ¿sí? El hijo, quien sí está inscripto como tal, recibe el trato de, sin estar, inscripto como tal en el registro, recibe el trato de hijo. O sea, no hay una inscripción en el registro, no hay una partida, pero el niño está recibiendo el trato, la palabra clave es el trato del hijo, sin estar inscripto como tal. Las acciones de reclamación de filiación, la posesión de Estado, estos artículos, del capítulo 7, acciones de reclamación de filiación, nos establece la posesión de Estado. Es el artículo 584 del Código Civil y Comercial que dice posesión de Estado. La posesión de Estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético. Luego, el artículo 423 también nos habla de posesión de Estado, cuando dice que el matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia, o certificado o con la libreta de familia expedidos por el registro de estado civil o capacidad de las personas. O sea que una persona puede tener la posesión, pero luego le falta la formalidad, que es esta, la de registrarlo en el estado civil y capacidad de las personas. Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio puede probarse por otros medios, justificando esta imposibilidad. O sea, en principio, la prueba siempre es la partida, donde está el acta del acto jurídico. Pero luego, si se perdió, si hubo un extravío, se puede probar por otros medios, pero hay que justificar la imposibilidad de no estar presentando el acta de matrimonio. La posesión de Estado por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos del matrimonio civil. ¿Por qué? Porque en principio siempre tenemos que llevar lo que sería la partida. Si existe acta de matrimonio y posesión de Estado, la inobservancia de las formalidades prescritas en el acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio. Una de las inobservancias puede ser que haya una situación que se pueda salvar,
o sea, que no sea un requisito esencial, y si no es un requisito esencial, quiere decir que se puede salvar, entonces no es necesario que que sea alegada contra la existencia del matrimonio y esa inobservancia. Igual se toma como que vale, no es nula, ¿sí? En cuanto a lo que son las acciones de Estado, son las que se dirigen a obtener pronunciamiento judicial sobre el estado de familia correspondiente a una persona. Esas son las acciones de Estado. Puede ser comprobar un estado de familia. Las acciones, ¿saben lo que son? Son reclamos que uno hace ante la justicia con una demanda. Esos son. Entonces, pueden ser comprobar un estado de familia, extinguir el estado de familia o modificar el estado de familia a través de esas acciones que uno realiza a través de una demanda en tribunales. Eso es lo que quiere decir. Entonces, comprobar un estado de familia puede ser un reclamo de filiación matrimonial o extramatrimonial, porque hay un padre que no reconoció a un hijo. Entonces hay que comprobarlo, generalmente se comprueba a través de un ADN. Y hay otras pruebas también, pero hoy en día es a través de un ADN. La acción de adopción simple o plena, la acción de estado matrimonial, cuando falta el acta de celebración, por ejemplo, son todos acciones de Estado para comprobar un estado de familia. Ahora, para extinguir el estado de familia, esa acción de Estado puede ser una acción de nulidad de matrimonio. ¿Por qué? Porque le faltaba un elemento esencial o porque contrajeron matrimonio y había un impedimento. Por ejemplo, una de las personas ya tenía un matrimonio, estaba casada y no había hecho el divorcio, por ejemplo. O porque se enteran en ese matrimonio que no sabían y eran hermanos. Hay una serie de impedimentos que están en el Código Civil y Comercial de la Nación que podrían dar lugar a la acción de nulidad del matrimonio. La adopción o de desconocimiento de la paternidad o maternidad también puede ser pedirlo a través de una acción de nulidad y estarían dentro de la esfera del extinguir el estado de familia, que es este. Extinguirlo. Extinguir quiere decir culminarlo, terminarlo. Eso es lo que quiere decir extinguir. Modificar el estado de familia, pasar de un estado, cambiarlo a otro. Del que estás gozando, por ejemplo, la acción de divorcio. Estamos en un estado de familia de cónyuges dentro del matrimonio y a través de una acción de divorcio voluntaria o sea, puede ser unipersonal o puede ser los dos cónyuges, pueden hacer una acción de divorcio y sería ¿cuál? Acción, modificar el estado de familia. ¿Sí? Esas serían las distintas acciones de Estado que podrían ser algunas como comprobación de un estado de familia que existe, terminar un estado de familia o cambiar ese estado de familia. Tenemos la prueba del Estado. A partir de la existencia de una persona, nacen en cabeza de esa persona un plexo de derechos, cuya atribución la constituye precisamente en ese carácter. O sea, yo, si me caso, luego voy a tener derechos sucesorios. Si no me caso y soy una conviviente, tengo una unión convivencial, porque hace 2 años que estamos juntos, que es un estado visible, que todo el mundo nos ve, que es público, que es notorio, pero no me casé. ¿Tengo derecho a la sucesión? No, no tengo derecho a la sucesión. Pero sí tengo derecho a la sucesión si yo me caso con la otra persona, contraigo matrimonio, celebramos matrimonio, entonces yo estaría teniendo derechos que no tenía antes. Por ejemplo, un plexo de derechos y entre ellos sería el derecho sucesorio.
¿sí? Si un niño nace con vida, también hay una partida de nacimiento que lo hace comenzar a tener un estado de familia, ¿sí? Pero, y a partir de allí comienza a tener derechos la persona, ¿sí? Cuando nace con vida. La acreditación de la muerte es importante también, porque a partir de allí termina la existencia de la persona y comienza a transmitir los derechos que tenía la persona. Entonces, es importante también que esté registrada la muerte de una persona a través de un certificado de defunción, porque a partir de allí termina la existencia de esa persona y comienza a tener derechos un heredero o varios herederos. Entonces, a los cuales será transmitido ese derecho, ¿sí? Luego, la modificación de la edad implica pasar de ser menor de edad a adolescente y luego a persona adulta. Vieron que habíamos visto que a partir de los 13 años hasta los 18 se considera, según el Código Civil, que una persona es adolescente. Entonces, la modificación de la edad implica también que un niño pasa a ser adolescente y que un adolescente pasa a ser adulto. En la vida social, en el derecho, revisten importancia y se deben probar estos extremos en forma fehaciente. La forma adecuada es mediante la registración del nacimiento, de la muerte y otras circunstancias que puedan modificar el estado de la persona. En cuanto a lo que es la evolución histórica, en Grecia y Roma, solo para facilitar el censo hubo registros de personas con fines siempre económicos y militares. Luego, en la Edad Media, la Iglesia Católica encomendó a los párrocos de las iglesias, llevar registros de nacimientos, matrimonios y muertes. Más o menos también en el año 1478 es cuando comienza a producirse en todos los estados que en las iglesias se inscribían había estos registros, tanto de nacimientos, de matrimonios como de muertes. Y luego, más adelante, las autoridades civiles aprovecharon estos asientos de los libros parroquiales y comenzaron, digamos, a también tener registros que estarían fuera de lo que sería el ámbito de la iglesia. ¿Por qué? Porque quedaban fuera de los registros ¿quiénes? Los protestantes, las adopciones, el matrimonio laico, los divorcios. Por lo tanto, la secularización se impuso como una verdadera necesidad. Bueno, esto pasó en la historia, ¿sí? Y en Argentina también sucedió lo mismo. En 1886, el Congreso creó el registro civil para la capital y los territorios. La ley de matrimonio civil encomendó la creación de los registros a las legislaturas provinciales. En 1963 se dictó el decreto ley número 8204 y se dio carácter nacional a la Organización de Registros Civiles. La ley 13.482 creó el Registro Nacional de las Personas. Y en 2008 se sancionó la ley 26.413 que puso al día la organización del Registro Nacional de Capacidad de las Personas. Entonces, en Argentina también hubo una evolución y también antes estuvo encomendado a los párrocos de la iglesia y la iglesia católica tenía registros. Pero luego comenzaron a crearse registros civiles en esto, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. La importancia del registro civil, todos los hechos fundamentales de la vida de los ciudadanos se anotan y los asientos proporcionan una prueba indudable de ellos. La prueba es la partida. El nacimiento determina la filiación con todos sus deberes y derechos, la adopción, la legitimación y reconocimiento de paternidad, el matrimonio, la separación, la defunción. Por eso es importante el registro civil.
registrar civilmente el estado de las personas, esa posición jurídica que yo tengo dentro de lo que es la sociedad. Luego, como les dije, a partir del año 2008, con la ley 26.413, aquí está el Infoleg, el link, se crea el registro del estado civil y capacidad de las personas. Establécese que todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá tenemos la imagen de un registro del estado y capacidad de las personas. Nosotros acá en Comodoro Rivadavia tenemos uno que se encuentra en la avenida Ducós, cerca de lo que es la estación Rodrigo, y otro aquí en kilómetro 3, ¿sí? En una calle paralela a la del Huergo, está el registro de estado civil y capacidad de las personas, que es para la zona norte. Y también hay 2 lugares más que están en la zona sur. Había uno que estaba frente a lo que era el triángulo donde está el Canal 9 ahora, que antes vendían autos, que vendían rombo, estaba ahí, pero lo cambiaron de lugar. Me parece que lo llevaron a la calle Viamonte, si no me equivoco. Si alguno sabe, lo puede decir. ¿Cuáles son los libros que se llevan en el registro civil de acuerdo a la ley 26.413? Se lleva el de nacimientos, el de reconocimiento, adopciones, matrimonios, matrimonios a distancia, defunciones, incapacidad, y puede agregarse otros libros que sean necesarios, que se pueden crear por resolución administrativa. Esto, según esta ley, serían los libros que se deben llevar en el registro civil y capacidad de las personas. Entonces aquí tenemos los distintos estados o algunos de los diferentes estados que se registran en esos libros, que cada una de las hojas se llaman folios y que contienen las actas, que son las partidas. Las partidas entonces son los asientos de esos libros, de los registros civiles, y las copias sacadas de ellos con las formalidades de la ley. Estos documentos tienen ambos el carácter de instrumentos públicos y está regido por el artículo 289 todo lo que respecta a los instrumentos públicos, en el 289 del Código Civil y Comercial de la Nación. Acá tenemos una imagen de lo que son las partidas, ¿sí? Ustedes seguramente que tienen su partida de nacimiento en el registro civil, y los requisitos de una partida. Deben asentarse en los libros de registro en idioma castellano, ¿sí? Sin dejar blancos, sin dejar espacios en blanco, como en todas las actas, ¿verdad? Para que nadie pueda rellenarlos. Una después de otra, o sea, tienen que estar en forma correlativa y numeradas. Deben expresar la fecha en la que se extienden, el nombre, número de documento de identidad, la edad, el estado y el domicilio de todas las personas que en ellas intervienen. Por ejemplo, si nosotros tenemos una partida de nacimiento, ustedes pueden tomarla de ustedes y ver que se colocan los nombres de los padres, ¿sí? La partida será leída a los interesados, dejando constancia de ello, y luego será firmada por los interesados, también por los funcionarios del registro civil, y si alguno de los comparecientes no supiera firmar, podrá hacerlo otra persona a su nombre. Si no supiera firmar, podrá hacerlo otra persona
persona su nombre. Si ustedes ven, por ejemplo, se colocan los nombres de los padres de los contrayentes y se colocan los nombres de los testigos del matrimonio. Si alguien no sabe firmar o no puede, se deja constancia de eso. El valor probatorio de las partidas originales y sus copias o certificados son instrumentos públicos, como les dije, y entonces tienen por consiguiente el valor probatorio como tales. Ese valor probatorio, ¿por qué estamos hablando de que un instrumento público, que ya lo vamos a ver más adelante al tema también, tiene valor probatorio? Porque generalmente, o sea, el instrumento público en realidad se debe hacer, no generalmente, se debe hacer ante un escribano o un oficial, digamos, administrativo de un organismo, como es, por ejemplo, el del registro civil. Por eso, esa persona da fe, eso es lo que quiere decir, que da fe del acto y por eso luego surge este valor probatorio de ese documento. Prueba de nacimiento, de la muerte y de la edad. Medio de prueba. El artículo es el artículo 96. El nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas se prueba con las partidas del registro civil, como habíamos dicho anteriormente. Del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la República. La muerte también, ¿cómo es? Por el medio del certificado de defunción, acta o certificado el médico, y luego se por Rivadavia a lo que sería la empresa de sepelios, y luego hay un trámite con el registro de capacidad de las personas en donde se realiza ese certificado de defunción. Y con ese certificado de defunción se prueba la muerte de la persona. La rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en una legislación especial. O sea, vieron que recién les comentaba que hay requisitos para las partidas, a transcribir algo, a colocar, a rellenarlas, por eso no tiene que haber espacios. Tampoco se puede borrar y colocar algo arriba con un corrector, eso no se puede hacer. No se puede colocar interlineados, por ejemplo, agregar cosas interlineadas, sino que la única forma de que si hay un error, que puede ser un error material, un error humano, dentro de esa partida, de la única manera es rectificando la partida. ¿Sí? Y las rectificaciones de las partidas generalmente siempre se hacen por resolución administrativa de la autoridad competente. No es que se puede modificar así nomás por una cuestión de seguridad jurídica y de valor probatorio. En cuanto al nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero, el artículo 97, según las leyes del lugar donde se producen, legalizados o autenticados nacionales. Si hay convenciones que no están a falta de esas convenciones, se rigen por las disposiciones consulares de la República. Los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son suficientes para probar el nacimiento de los hijos de argentinos y para acreditar la muerte de los ciudadanos argentinos. Esto sería en el caso del nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero. ¿Sí? En principio, ese nacimiento o muerte ocurrida en el extranjero
se prueba con los instrumentos y legalizan. Eso sería en primer lugar. O autenticados del modo que disponen las convenciones internacionales, sería el otro, ¿sí? Y a falta de convenciones por las disposiciones consulares de la República. Esas serían las formas. Entonces, con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se producen legalizados o autenticados de modo que disponen las convenciones internacionales, y a falta de convenciones por las disposiciones consulares de la República. Eso sería cómo se prueba nacimiento o muertes ocurridos en el extranjero. Luego, si falta el registro o se hace una nulidad del asiento, si no hay registro o falta, o es nulo el asiento, el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba. Y, como les decía, siempre se hace a través de rectificaciones, nunca colocando en el mismo documento ni interlineados, ni agregados, ni tachaduras, ni enmiendas, sino que se hace una rectificación con un documento nuevo y con una resolución administrativa. En cuanto a lo que sería certidumbre de la muerte, es de ese artículo 98, que es de la falta de registro o nulidad del asiento, pero en lo que es infine, o sea, infine quiere decir la última parte. Si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta. Por ejemplo, son casos en incendios, por ejemplo, puede ser en un terremoto o en un maremoto, en un tornado, en un naufragio. Entonces allí el juez, porque son circunstancias y la persona no aparece, puede llegar a comprobar la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro civil. Pero justamente tiene que ser una desaparición que se produzca en un contexto que nos da la pauta de que sí, esa persona murió y no apareció. Aparte, ya van a ver con el doctor Arges
de hoy. Espero que tengan una muy linda tarde y todo lo que se vaya apareciendo de dudas me pueden ir escribiendo para que nosotros tengamos en cuenta cuando hagamos clases de consulta, o sea que vayan estudiando, vayan armando todo y cuando le van dando las dudas, me van escribiendo, entonces vamos anotando todo lo que les produce inquietudes y para poder tener una clase más organizada acerca de esas dudas. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Que tengan linda tarde.